Emprende el vuelo para mirar más alto y más profundo. La sombra del águila, un espacio para analizar nuestra sociedad. Soy Enrique Muñoz. Escúchanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Emprendamos el vuelo para abrir el debate en la sombra del águila. Iniciamos. Buenas noches, estamos nuevamente en este programa de la sombra del águila y les agradezco el favor de su atención. Les recuerdo que estamos en Twitter. Mi Twitter es @JuanHenry con Y, Juan Henry Munoz. También tenemos nuestra página de Facebook, que es Sombra del Águila 8. Y también estamos transmitiendo en YouTube, en el canal de la Sombra del Águila. Hoy vamos a tener un programa muy interesante y pues vamos a abordar este tema de la mal llamada reforma energética. Y para esto tenemos un invitado, el maestro Ángel Valderas, el cual pues nos va a hablar acerca de esta cuestión que, bueno, como ustedes si me han seguido aquí en la Sombra del Águila, hemos abordado y podemos hablar de que es la mal llamada reforma energética, porque ni es reforma y no ha energetizado a ninguna persona y ni al país, por así decirlo. Entonces, maestro Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches y buenas noches al auditorio de Poder Ciudadano Radio. Pues gracias, y bueno, pues estamos aquí con usted para que nos pudiera hablar acerca de esta, ¿por qué decimos que es la mal llamada reforma energética? Mira, yo comenzaría justamente lo que se platicaba en tu invitación, a partir del anuncio reciente del descubrimiento de un pozo petrolero, del cual el gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho mucha laraca. Bueno, a ver, ya conociendo a Peña Nieto, que no sabe que el 5 no es menor que 1. Exacto. Hay que desconfiar de las cifras. ¿Por qué? A ver, se descubre un pozo petrolero. ¿Qué significa eso en un pozo petrolero? Y te voy a poner el caso de un pozo petrolero muy famoso en Brasil, que es el Yacimiento Libra. Este pozo petrolero se descubrió en octubre de 2013 por los técnicos de Petrobras. Petrobras es Petróleos de Brasil. Pero se descubre este pozo petrolero ya en un contexto en el que ya habían ingresado a Brasil compañías extranjeras. Estoy hablando de Brasil, pero al mismo tiempo de México. Claro. Resulta ser que de este pozo Libra, el 60% de las ganancias no correspondían a Petrobras, sino a 4 compañías extranjeras: Shell, Total, China National Petroleum Company y China National Offshore Oil Company. Es decir, 2 empresas chinas, la transnacional Shell, que es holandesa e inglesa, anglo-holandesa, y la francesa de Total. Cuando se descubre este pozo petrolero, que más bien es un yacimiento consta de varios pozos petroleros, pues hay que a veces tratar de hacer un esfuerzo por entender lo que dice Peña Nieto, porque un pozo petrolero es irrelevante. Un yacimiento petrolero consta de varios pozos petroleros, claro, lo que sí es relevante. Y Libra viene a ser uno de los pozos más importantes en América Latina. Hay que señalar que México llegó a tener el segundo pozo más importante en la historia de la humanidad, que fue Cantarell. Bueno, para que nosotros valoremos en su justa medida si esto que anunció Peña Nieto tiene un peso o no lo tiene, tendríamos que hablar de cuántos barriles de petróleo al día va a producir. Esto es lo verdaderamente relevante, no cuántos pozos tiene, sino, si se trata de un yacimiento, cuánto es lo que va a producir. Las cifras son muy engañosas. Yo me dedico a enseñar matemáticas y me queda claro que uno de los problemas que se tiene de cultura matemática
Es que cuando las cifras son muy grandes, todo mundo se pierde, ¿eh? O sea, claro. Sí, sí. no me refiero nada más a la gente que no ha ido a la escuela, no, me refiero incluso a gente con doctorado que se pierden las cifras. Porque nos pasa por aquí y pasa por allá. Por ejemplo, yacimiento libre, 40% para Petrobras, 60% para compañías extranjeras. Tendríamos que saber de lo que anunció Peña Nieto, si es un yacimiento, cuánto es lo que va a producir. Y lo más importante, con cuánto dinero se va a quedar México. Claro. Porque resulta ser que en el caso del yacimiento Libra, el yacimiento Libra está produciendo, fíjate nada más, se descubrió en octubre de 2013. Okay. Es un yacimiento, y este es otro dato muy importante, ¿cuántos años se prevé? O sea, un yacimiento que me va a dar una producción de 2 años, pues es irrelevante. Hay que recordar que Cantarell es aquel famoso pozo en lo que que llevó a José López Portillo, expresidente de la República, a decirnos a los mexicanos que nos preparáramos para la abundancia. Así es. ¿Por qué? Porque otro dato relevante de un yacimiento petrolero es cuánto va a durar en producción. Por ejemplo, el yacimiento Libre en Brasil, ¿por qué efectivamente después de Cantarell es el más importante? Pues porque se prevé que ni más ni menos va a estar funcionando durante 35 años. Estamos hablando hasta el 2048. ¿Sí? O sea, lleva 4 años de producción, te va a quedar 31. Y las cifras son impresionantes. Este yacimiento le está proporcionando a Brasil 22 mil millones de dólares anuales. 22 mil millones de dólares anuales es un dineral. Claro. ¿De cuánto estamos hablando? Ni más ni menos que de 440 mil millones de dólares, de pesos al año durante 35 años. Tanto Andrés Manuel López Obrador como organismos empresariales han tasado lo que a México le cuesta la corrupción, 500 mil millones de pesos. Este solo yacimiento petrolero está proporcionando 440 mil millones de pesos. Es un dineral, porque este dinero supera con mucho a presupuestos que a veces sí podemos entender. Por ejemplo, los que vivimos en Querétaro. Bueno, el presupuesto de toda la educación pública en México en 2017 es de 266 mil millones. O sea, a nivel nacional. Nacional. Okay. 260 mil. Y este yacimiento está proporcionando 440 mil millones. El doble. Está en Brasil, no está en México, pero casi el doble. Pero a los queretanos, el presupuesto del estado de Querétaro es de 40 mil millones de pesos. Es decir, este yacimiento estaría proporcionando en cada año el presupuesto de 10 años del presupuesto total del estado de Querétaro. Esa es la manera en la que uno puede entender la magnitud de estas cifras tan grandes que es muy difícil aferrarlas. Entonces, a los que nos escuchan, pues siempre que tengamos una cifra muy grandota, pues hay que traducirla a pesos y hay que ver qué nos podríamos gastar con ese dinero. Sí. Yo formo futuros estudiantes de ingeniería, muchos de los cuales van a terminar trabajando en la industria petrolera. Porque en la industria petrolera, más o menos el 70% de los ingenieros que trabajan en esta industria son ingenieros mecánicos. Okay. Doy clases en el Tecnológico de Querétaro y formo futuros ingenieros mecánicos. En la universidad y en el Tecnológico, futuros ingenieros en mecatrónica. Prácticamente todas las áreas de ingeniería tienen que ver con la industria petrolera y con la industria de la energía. Bueno, regresando a esta cifra, pues resulta ser que de estos 22 mil millones de dólares anuales, los extranjeros se van a llevar 13 mil. Lo que implica que Brasil va a perder 9 mil millones de dólares anuales durante 35 años. No. O sea, ni más ni menos que 112 mil millones de pesos. Yo no me dejo apantallar por lo que dice Peña Nieto. A ver, vámonos a las cifras. ¿Cuánto va a producir? ¿Cuánto va a generar? ¿Y durante cuántos años? Tiempo? Para poder ver la magnitud.
Y ahora ya con el resultado de esta reforma energética, que más bien yo diría contrarreforma. Las contrarreformas es regresar al pasado. Y hay que recordarnos a los mexicanos que antes de 1939, de 1938, de la nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas, todas las ganancias del petróleo se iban a Inglaterra, a Estados Unidos, a Holanda, que eran principalmente los dueños del petróleo mexicano. Eso lo tenemos que recordar los mexicanos, porque México era uno antes de 1938 y México es otro después de 1938, sí. Porque todavía hasta este año, la industria petrolera ha sido uno de los grandes motores económicos de este país. Es verdad que en este momento en el que el precio del petróleo ha bajado, que en este momento en el que parte de las ganancias del petróleo se van al extranjero, pues es verdad que las remesas de los mexicanos en el extranjero pueden superar los ingresos del petróleo. Pero no nos tenemos que dejar engañar. Esa es una cuestión que es temporal, no es definitiva. Sí, otro elemento importante, tendríamos que saber el tipo de petróleo. México produce 3 tipos de petróleo distintos que no se venden en el mercado internacional al mismo precio, por una razón muy sencilla. El costo del petróleo es muy variable, altamente variable, y depende, entre otras cosas, también de la calidad del petróleo. El petróleo ligero es mucho más caro porque cuesta más barato refinarlo. Okay. Y aquí también tendríamos que saber que el costo del petróleo y la venta posterior también depende de otros factores. A ver, tu yacimiento está en tierra firme, entonces más barato. ¿Por qué Arabia Saudita, Irak, Irán son los países a los que menos les cuesta producir un barril de petróleo? Son países que están produciendo un barril de petróleo en alrededor de $10 el barril. Para hacer una comparación... O sea, ¿eso es lo que les cuesta? ¿$10 producirlo? Porque lo tienen en tierra. Está así a nivel de... Sí, está en tierra. Si lo tienes en tierra, no tienes que irte al mar. Es que ahí empieza a ver uno de cómo la producción del petróleo y el precio del petróleo pues va a depender evidentemente de su costo de producción. México es un país que fundamentalmente su petróleo lo tiene en aguas someras. Aguas someras equivale a decir aguas poco profundas. En las aguas poco profundas ya la inversión de extraer el petróleo es mayor que en tierra. En tierra tú puedes llegar con pipas, puedes llegar con trabajadores, por carretera, puedes llegar al pozo, o sea, está todo más cerca. En el mar ya hay que tener tanques, pero además hay que perforar en el mar. Perforar en el mar no es fácil, como nos lo demostró el problema de la perforación de pozos en Nueva Orleans hace unos 4 o 5 años por British Petroleum. Fue un desastre ecológico tremendo. Claro que ahí no eran aguas someras, eran aguas profundas. Entonces, eso va aumentando el costo de extracción. México en aguas someras nos cuesta $20 producir un barril de petróleo, para ir más o menos entendiendo, y lo más caro es el fracking. Fracking anda costando entre $80 y $100 producir un barril de petróleo. ¿Y qué es lo que están ahora, como que es la moda, no? Están queriéndolo hacer, o están haciendo, ¿no? Parte es la moda, parte es la desesperación. Hay que tomar en cuenta que el petróleo es un recurso no renovable. ¿Por qué para los mexicanos es tan importante discutir del petróleo? Porque es un recurso no renovable, se nos va a acabar. La búsqueda del ser humano en fuentes alternativas de energía para un mundo en el que ya nos acostumbramos que ahorita que está oscuro afuera, aquí adentro tenemos energía eléctrica, para un mundo donde llegas y quieres conectar un celular, para un mundo donde quieres usar una pantalla plana, donde quieres ir a un cine, nos acostumbramos a que el tipo de vida que hacemos depende todavía en gran medida, la principal fuente de energía sigue siendo la energía fósil. El problema es que es no renovable. ¿Qué le va a pasar a México una vez que perdamos esta enorme riqueza? México vivió de 1940, los últimos 77 años, gracias a un presidente visionario.
Lázaro Cárdenas. Claro. Tata Cárdenas. Yo creo que Lázaro Cárdenas, pensemos el mundo en 1940, o sea, un presidente que no era un científico, que no era un técnico, que venía, pues le tocó luchar en la revolución, que era uno de los tantos militares que se formaron al fragor de la batalla, tuvo que haber tenido una visión muy a largo plazo, que es de la que carecen ahora los políticos mexicanos. La clase política mexicana que ha detentado el poder en los últimos años en México, en las últimas décadas, principalmente priistas y panistas, adolecen de una visión de largo plazo. Tienen una visión a muy corto plazo. Esa visión de muy corto plazo puede ser un sexenio, o sea, o mi parte del poder. Y aunque yo esté permanente a mí ahí como el senador Gamboa, y ahí me voy, pero siempre sus decisiones son a corto plazo. Lázaro Cárdenas, no. Hay que recordar que Lázaro Cárdenas funda el Instituto Politécnico Nacional. Así es. Y hay que ver quién es el Politécnico Nacional. Claro, de ahí salió, porque ya no depende, el CINVESTAF, que es uno de los principales centros de investigación en México. Pero también a mucha gente se le olvida que de ahí salió el sistema de 250 tecnológicos que tenemos en el país. Se fundan como réplica del Instituto Politécnico Nacional. Y el Instituto Politécnico Nacional, en una visión a largo plazo, no me estoy saliendo por la tangente, pero veamos Crobus, con todos los autobuses chinos. Que hace 8 días hablamos de eso. Exacto. Pero fíjate, ahí está la visión de corto plazo contra la de largo plazo. Una visión de corto plazo es: adquiero tecnología del extranjero, la pago en dólares, y México está pagando arriba de 500,000 millones de pesos al año solamente de intereses por la deuda externa. Y la deuda externa se deriva en gran medida de préstamos que recibe el gobierno, pero fundamentalmente de la tecnología que tenemos que importar del extranjero. Lázaro Cárdenas, visión a largo plazo, funda el Politécnico Nacional para formar a los primeros ingenieros petroleros en México y que se dejara de depender del extranjero. Cabe señalar que las empresas extranjeras que detentaban el control del petróleo en México antes de 1938 se llevaron a todos sus ingenieros. Todos. No se quedó un solo ingeniero petrolero en este país, porque las compañías extranjeras le apostaron a que los mexicanos de esa época no iban a ser capaces de sostener una industria petrolera, porque en 1940, mira, de por sí ahorita tenemos de 100 niños que entran en primaria, solamente 21 terminan una carrera universitaria. De 100 niños que ingresan a la primaria, solamente 35 terminan el bachillerato. Es decir, el 65% de la población no tiene bachillerato en México. 65% no tiene bachillerato. No por falta de capacidad. No, eso me queda porque claro. se quiera, por falta de lugar en las escuelas. Claro. Si nosotros nos comparamos con las economías europeas, que para mí es siempre un parámetro para ciertas cosas, su estado social, por ejemplo, el nivel salarial y el nivel educativo, porque ahí el bachillerato es obligatorio. Eso significa que de cada 100 niños que entran en la primaria, 100 niños egresan del bachillerato. Nosotros ahorita en México, de 100, nada más 35 tienen el bachillerato. Bueno, regresémonos a 1940. Esta proporción, de la cual no tenemos datos, debe haber sido ínfima. Es decir, las compañías extranjeras dijeron: mugres mexicanos analfabetos, ¿qué van a estar pudiendo extraer petróleo? Pero ¿qué fue lo que pasó con decisiones de largo plazo? Pues la decisión a largo plazo fue que la apuesta de Lázaro Cárdenas resultó triunfante y nos dejó el México industrial, nos dejó el México educativo, nos dejó el financiamiento para el Seguro Social, para el ISSSTE, para las escuelas públicas, para mucho tiempo después de que él falleció. Ese es el sentido profundo que yo veo cuando Peña Nieto promociona. Hay que recordar que Peña Nieto al menos no le mintió a los mexicanos. En la campaña de 2012,
Peña Nieto lo dijo claramente en Inglaterra, que traía entre las manos una reforma energética. Y ya sabemos el tipo de reforma energética que este tipo de gente impulsa. Es, le entrego al extranjero y que el extranjero haga. Hay un complejo de enano, sin ser despectivo. Hay un complejo en la clase política mexicana que sale a la luz. Ellos no creen en su propio pueblo. Ellos no creen en las capacidades de su juventud. Por lo tanto, tiene que ser el extranjero el que nos traiga sus autobuses. Tiene que ser el extranjero el que nos traiga sus computadoras. Tiene que ser el extranjero el que nos traiga sus aviones. Y hay que recordar que en América Latina, así como México fue líder en la industria petrolera, con una serie de patentes desarrolladas por ingenieros mexicanos, que estos gobiernos que han apostado a la reforma energética lo han olvidado, pues es porque quieren comprar maquinaria, porque quieren comprar refacciones del extranjero. Se les hace fácil. Sí, pero lo que no se dan cuenta es que cada pieza que yo adquiero en el extranjero, cada autobús chino que yo adquiero en el extranjero, en primera estoy incrementando el costo de la deuda externa y de sus intereses. Pero segundo, y más grave, no le estoy dando trabajo a los mexicanos en su propio país. Por ejemplo, se ha acusado a Andrés Manuel López Obrador de ser un demagogo porque ha planteado desde 2006 la construcción de 2 refinerías. Bueno, exacto. Con 2 refinerías, eso para mí cuando me dijeron una reforma energética, una verdadera reforma energética, ni siquiera habría que llamarle reforma. Forma parte de la política energética pública estándar de un país el que tú refines tu propio petróleo. Por la sencilla razón de que sale más barato refinar el petróleo que comprarlo ya refinado. Exacto. Porque además también decides qué tipo de petrolíferos son lo que vas a producir. Necesitas más diésel, necesitas más turbocina, necesitas más gasolina magna, necesitas más gasolina premium. Si esa son 335 mil millones de dólares que nos cuesta importar gasolina. 335 mil millones de pesos cada año. Es lo que nos cuesta por traer petrolíferos. Petrolíferos del extranjero. Ese es el presupuesto de 11 años del estado de Querétaro. Es un dineral, es un dineral. 2 refinerías nada más, Japón, que es un país que no es petrolero, que no tiene petróleo, tiene 28 refinerías. Entonces, 28. ¿Cuál es el efecto? Yo creo que ya los mexicanos estamos sintiendo el efecto de la reforma, que son los gasolinazos. Claro. Hay que recordar que en el Poder Legislativo acaba de autorizar un nuevo gasolinazo. El gasolinazo simplemente significa que nos están vendiendo la gasolina más cara. Y es bien curioso, los que promueven la importación de gasolina, principalmente de Estados Unidos, usan ese mismo pretexto para aumentarnos el precio de los combustibles. México es uno de los países petroleros, yo creo que es el tercero, en el que la gasolina es la más cara, en términos absolutos, porque en términos relativos México es el país petrolero en el que la gasolina es la más cara del mundo. La más cara del mundo. ¿Por qué si hay que hacer la diferenciación en términos relativos y en términos absolutos? Porque además vamos dando una serie de pruebitas de lo que realmente constituiría una reforma energética. A ver, ¿qué países? Solamente hay 2 países petroleros que venden la gasolina más cara que México. Uno es el Reino Unido y el otro es Noruega. Los 2 son petroleros, tienen petróleo en el Mar del Norte. De hecho, el Reino Unido ha sido uno de los principales productores de petróleo del mundo, pero ya no es autosuficiente, porque también eso hay que decirlo. De nada me sirve que yo sea de los principales productores del mundo si ya no soy autosuficiente. Por ejemplo, el principal productor de petróleo del mundo son los Estados Unidos, pero no es autosuficiente. Es decir, su consumo supera a su producción. Claro. Por lo tanto, está al mismo nivel de los países importadores.
Y si es un país importador, pues entonces tengo que comprar la gasolina del exterior y la tengo que pagar en dólares. El Reino Unido igual. El Reino Unido importa más del petróleo que produce, pero Noruega no. Noruega sigue siendo un país netamente exportador de petróleo. ¿Qué pasaría en México si se construyen 2 refinerías? En primera, dejamos de pagar 335,000 millones de pesos cada año al exterior. Pero segundo, y que me parece más importante, le damos trabajo a los mexicanos. Porque ahorita resulta patético que México le está dando trabajo a los trabajadores de las refinerías norteamericanas. No solamente pagamos el costo de la refinación, el enviar el petróleo a Texas, el que nos lo refinen, sino que además son fuentes de empleo que no se están generando en México. Y entonces, ¿qué sucede? Suceden cosas tan absurdas en este país kafkiano como esta. Me acabo de encontrar a 2 exalumnos del Tecnológico de Querétaro, que fue hace 5 o 6 meses, más o menos, y me los encuentro, hace mucho tiempo que no te veía. No, profe, estaba trabajando en Silicon Valley, en California. ¿Haciendo qué? Aplicaciones para celular. ¿Para qué compañía? Para Apple, para Samsung, etc. ¿Cómo qué aplicaciones? Y ya me enseñó. Entonces resulta ser que, por ejemplo, jóvenes mexicanos tienen que irse a Estados Unidos para desarrollar aplicaciones de celular que para luego que los mexicanos tenemos que usar aquí. Exacto, o sea, pero ¿quién lo desarrolló en la realidad? Jóvenes incluso queretanos. Ya ni siquiera jóvenes queretanos han desarrollado en Silicon Valley aplicaciones de celular que usamos los queretanos, pero que le pagamos a Samsung o que le pagamos a Apple. Es absurdo. Y con la refinación de gasolina es lo mismo. Somos un país petrolero que tiene que enviar al extranjero su propio petróleo para que se lo refinen. Entonces, los efectos de la reforma energética los tenemos ya encima y los estamos pagando muy caros en términos de un aumento de la dependencia energética, en falta de empleo, en una falta de desarrollo autónomo. ¿Yo qué aspiraría? A ver, por ejemplo, Brasil. Hace 100 años, más o menos, 110 años, la industria de la aviación mexicana estaba al mismo nivel que la brasileña. Sin embargo, México dejó de apostarle a la industria aeronáutica, pero no Brasil. Brasil es uno de los principales productores del mundo. Quien viaja a Sudamérica, quien viaja a Argentina, Uruguay, Brasil, Centroamérica incluso, aquí en México, bueno, es más, yo estuve en un congreso en Canadá el año pasado, y bueno, siempre nos dan un folletito en donde le muestran a uno cuál es la flota de la compañía. Bueno, pues uno descubre que compañías tan importantes como Bombardier, canadienses, compiten con aviones brasileños Embraer. Porque Brasil tiene más o menos 100 años alimentando su industria aeronáutica. Tienen una industria aeronáutica nacional fuerte. Ahora, lógicamente, no compiten con Boeing, no compiten con Airbus, porque es como cuando tú decides abrir un negocio, por ejemplo, de una cafetería. Y bueno, tú ya decides si vas a vender café de olla para un gran público y lo vas a acompañar con tamales, o si te vas a ir a la franja alta y entonces te vas a ir al capuchino sofisticado, te vas a ir a las mezclas de café, al café de altura. Exactamente con la industria sucede lo mismo. Brasil decidió que no podía competir, ya llevaba mucha desventaja con las grandes compañías internacionales, se fue a los aviones tipo medio y pequeños, y ahí compite. México podría hacer exactamente lo mismo, porque lo estuvo haciendo con nuestra industria petrolera especializada en la extracción de petróleo en aguas poco profundas. Si hubiéramos mantenido el desarrollo que traíamos, porque esta historia comienza con Carlos Salinas de Gortari, que es el primero que frena el desarrollo y es el primero que da una estocada muy dura. Por eso no hay que confundir la última fase de la reforma energética con Peña Nieto, sino que quien inaugura la primera fase de la reforma energética, y es muy dura, es Carlos Salinas de Gortari, cuando llega a la presidencia, porque él divide a Pemex
en 3 compañías filiales distintas, 4. Él separa Pemex Exploración de Pemex Refinación. Después nos encontramos empresas offshore que se dedican al financiamiento. Todo en sentido totalmente opuesto de lo que han hecho las grandes compañías petroleras a nivel internacional. Es ExxonMobil, la principal compañía privada en el mundo, British Petroleum, se darían un tiro en el pie si desintegran su industria petrolera. Si hacen lo mismo que están haciendo aquí. Claro, ahorita yo me señalé en el yacimiento Libra a 2 compañías chinas. Las compañías chinas, así como Rosneft en Rusia, ya no existe la Unión Soviética, se han integrado, porque lógicamente tú necesitas una compañía en el cual quieres seguir toda la fase de elaboración del producto, desde explorar, que quiere decir busca el petróleo, extraer el petróleo, lo que requiere la tecnología para extraer tu petróleo donde estés, y cada quien se especializa dependiendo de dónde tiene su petróleo, ¿eh? Claro. Los canadienses son los que tienen la mejor tecnología para extracción de petróleo en arenas bituminosas, porque su petróleo está en estratos con arenas bituminosas. Les cuesta más caro, les cuesta 3 veces. O sea, bituminosas es que son más duras, es más mezclado, porque a final de cuentas el petróleo se halla en intersticios debajo del subsuelo. Son como cavernas. Entonces, normalmente el ideal para un yacimiento petrolero importante es que uno, cuando excava, encontremos una gran cavidad llena de petróleo líquido. Porque en ese caso, pues simplemente se hace el pozo y bombeas. Digamos, eso es lo mejor. ¿Qué sucede con la técnica del fracking y con la técnica de arenas bituminosas? Que las partículas de las moléculas de petróleo están sueltas, combinadas con otros materiales. El proceso, como todos los minerales, es lo mismo, una mina de plata o una mina de silicio, o separar el silicio de la arena, es lo mismo. O sea, una cosa es que tú encuentres el material, digamos, ya más o menos puro, el costo de procesamiento va a ser menor, y entre más tengas que procesarlo, pues más te va a costar. Entonces, esta cuestión de costo, cuando digo que la reforma energética comienza con Salinas de Gortari, son los 2 elementos. Una, el disgregar a Pemex de tal manera que la compañía pierde una visión global. Y el segundo elemento que a mí me parece muy importante es que dejó de construir refinerías. El primer presidente que dejó de construir refinerías fue Salinas de Gortari. La última refinería en este país se construyó en 1979. Hay que recordar que Salinas de Gortari gobernó de 1988 a 1994. Aquel fraude famoso del 88 cuando se cayó el sistema. Perdón, maestro. 1979 fue la última. Entonces estamos hablando que ya vamos para casi 37 años. 37 años sin construir ninguna refinería. A pesar de que México ya tiene 120 millones de habitantes. Bueno, y aparte siendo que pues tiene con qué hacerlo. Claro, porque ese es el otro detalle. El humo alrededor de la reforma energética, recordarás que, la última fase de lo que quiso hacer Peña Nieto, la intentó Felipe Calderón. En ese caso fue todos estos spots, inundarnos con spots recuerdo. El tesorito. Eran los videos de veras que era una nos decían burla a los mexicanos que no teníamos capacidad de extraer petróleo en aguas profundas. Bueno, pues hasta la fecha, eso fue la campaña de Felipe Calderón, que además también es muy curioso. Fíjate, Salinas de Gortari llega a la presidencia de la República por un fraude electoral. Carlos Salinas de Gortari llega por un fraude electoral con Felipe Calderón, pero también Peña Nieto. O sea, estos presidentes que llegan con fraudes electorales, hay que recordar que en 2006, yo lo tengo muy presente, me impactó mucho verdaderamente descubrir en Estados Unidos a medios de comunicación, yo todavía los conservo, que señalaban que Halliburton había metido las manos en las elecciones presidenciales mexicanas de 2006. Para mí era la primera vez que escuchaba la palabra Halliburton. Ahora la conozco perfectamente.
¿Por qué? Porque Halliburton es una de los principales proveedores de la industria petrolera a nivel internacional, es una compañía tejana. Los Bush son socios de Halliburton. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad esta reforma viene piloteada de fuera y lógicamente beneficia a quien pilotea la reforma. Claro, así es. No viene de adentro. No hemos tenido ya un presidente nacionalista. Todavía Adolfo López Mateos, recordemos que nacionalizó la industria eléctrica. Así es. Fue el último presidente que trató de darle a la nación algo colectivo. Porque el que inicia el verdadero proceso de privatización pues es Miguel de la Madrid. Se aceleró mucho con Salinas de Gortari. Sí es. Pero hay que recordar que uno de los principales asesores de Miguel de la Madrid fue justamente Carlos Salinas de Gortari. Yo sospecho que parte de su política industrial, energética, la manejó él, a pesar de no estar en el área de energía. Recordemos que Salinas de Gortari era el secretario de Programación y Presupuesto. Pero bueno, concedamos que Miguel de la Madrid no vio la necesidad de construir otra refinería, porque Miguel de la Madrid llega a la presidencia de la República en 1982. ¿Qué quiere decir? Apenas habían 79. pasado tres años. Exacto. De que se había terminado la última refinería. Ok, te llevas un sexenio, pudiera ser que en esos años habría que revisar cuánto es que estábamos importando de gasolina. Porque también los análisis históricos, combinados con los datos numéricos, también nos permiten entender quiénes han sido los principales culpables de este desastre. Y mira, y esa es la palabra, un desastre, porque realmente el hecho de, como usted lo dijo, llamarle reforma energética no es ninguna reforma, es un desastre para el país. Es un desastre y lo pagamos los ciudadanos todos los días. Cada vez que llenamos un tanque de una motocicleta, de un auto, de un autobús, el transporte foráneo, el transporte aéreo. Ahorita que dijo transporte aéreo, se está pagando el nuevo aeropuerto que están construyendo en la Ciudad de México, están usando el dinero de las Afores. Sí. No es malo. O sea. No, pero mira, usar el dinero de las Afores no es malo. ¿En qué sentido? A ver, pensemos en el fondo de pensiones que tiene Noruega. Noruega tiene el mejor sistema de pensiones porque tiene un sistema de pensión universal. Yo regreso mucho porque asocio mucho a López Obrador con cosas así, porque cuando él propone algo que en otros países funciona, siempre lo atacan de ser demagogo, de que no se puede, etc. Por ejemplo, él cuando fue jefe de gobierno en el estado lo que es hoy Ciudad de México, instituyó la pensión universal. Dicen, es que eso es populista, la pensión universal. Bueno, Noruega tiene una pensión universal alimentada con su petróleo. Noruega es un país bastante civilizado que saben administrar muy bien su riqueza. No es un gran productor de petróleo, pero sí produce petróleo. Entonces Noruega desde hace mucho tiempo el 5% de las ganancias del petróleo van y las alimentan para su fondo de pensiones. El 5%. El 5%, o sea, los de meten. las ganancias del petróleo. Mire. Por eso Noruega tiene en términos relativos el mejor sistema de pensiones del mundo, el más sano. Regresando a las Afores, ¿qué hace Noruega con este dinero? Lo invierte. Pero es tal cantidad de dinero y administrado de manera honesta que se dan el lujo de decir dónde lo voy a invertir. El dinero de las Afores, para que crezcan, para garantizarle a la gente una pensión, si se maneja de manera honesta, que yo no lo creo en México. No, que se va a manejar. Es el caso chileno. Claro, que se claro. Pues de hecho ya ni existe, creo que ya lo dijeron que ya no funcionaba y que mejor tenían que hacer otra cosa mejor. Mira, ojalá y los mexicanos veamos eso, que en Chile desaparezca, es lo mejor que nos puede parecer, porque aquí descubren el agua tibia cuando otros ya van de salida. Claro. O sea, cuando el sistema de las Afores ya demostró en países de América Latina que es un desastre, que no le da a la gente una jubilación adecuada, aquí apenas lo instalan. Pero entonces, regresando a la inversión, tú juntas el dinero, lo inviertes, generas ganancias, y con eso se alimenta el fondo. Entonces, no es malo.
El problema es quién se va a quedar con las ganancias. Ese es el punto. Porque ese es el punto. ahí sí es donde la puerca tuerce el Sí. rabo. Yo las Afores la conozco incluso como víctima. Me han tocado las famosas minusvalías del público. Quien tiene Afores lo sabe. Nos llega un estado de cuenta que puede ser bimestral o puede ser semestral, y nos han tocado varias veces las famosísimas minusvalías. Sí. Es hasta esconder con el lenguaje. No es una minusvalía, es una pérdida. Y es una pérdida para tu jubilación, llamarle así. Pero regresando a lo que te quería decir del desastre, momentos que son clave. Felipe Calderón llega a la presidencia en 2006, apoyado por Halliburton. Bueno, en ese momento México importaba 200,000 barriles diarios de gasolina. En 2011, cuando se va Felipe Calderón, se estaba importando ya el doble. Quiere decir que uno de los grandes responsables de la enorme importación de gasolina en este país se llama Felipe Calderón y se llama Partido Acción Nacional. Y si alguien del Partido Acción Nacional que nos está escuchando dice que no, pues me gustaría que debatiéramos con datos precisos para enseñarles que su gobierno fue de los mejores favorecidos con los excedentes petroleros, pero fue uno de los más irresponsables. Regresemos a Miguel de la Madrid. Concedamos que Miguel de la Madrid, después de 3 años de la última refinería, la Dovalí Jaime, en el istmo de Tehuantepec, no había necesidad de una refinería. Ok, vamos a conceder eso. Pero si yo voy a importar el doble de gasolina, quiere decir que la necesidad de la refinería era en el sexenio de Felipe Calderón. Una refinería tarda 4 años en construirse. 4 años. Sí, no son estructuras simples, ¿eh? El país, en el mundo en absoluto. Es que estoy tratando de acordarme porque decían que tardaba entre 8 y 9 años. No, en 4 años. En 4 años. 4 años. Ahorita la India es un país que ya logró construir una refinería en 3 años y medio. 3. Porque es desde que se construye la estructura hasta que se pone en funcionamiento. Ahora, ¿qué ha significado para este país el importar el doble de gasolina? Cuando Felipe Calderón lo imponen en la presidencia de la República, a México nos costaba $1,300 millones la importación de gasolina. Cuando él se fue, estaba costando 8 veces más, $10,500 millones. ¿Por qué? Porque la proporción no es lineal. O sea, no es que si yo importo el doble de la cantidad de gasolina, me va a costar el doble. Ojalá y así fuera, porque si así fuera, en el sexenio de Felipe Calderón se estaría pagando al final $2,600 millones. No, se elevó la cantidad 8 veces más. O sea, el importar el doble de gasolina se elevó a una importación de 8 veces más en términos monetarios. Esto es parte del origen, porque entonces, ¿qué sucede? A ver, Enrique Peña Nieto ya llega con este diagnóstico, porque estos datos son de 2012. Él ya debería de saber que estábamos importando el doble de gasolina. Vamos a suponer, que no lo creo porque Peña Nieto no tiene la capacidad de ser un estadista visionario, pero vamos a suponer que Peña Nieto debería de haber llegado y haber dicho: ¿cómo que estamos importando el doble de gasolina? Vamos a construir una refinería. ¿Cuándo? Inmediatamente. Vamos a suponer que ya estaría. Ahorita ya estaría. Porque vamos a suponer que se lleve un año la planeación. ¿Dónde la voy a construir? La compañía, el presupuesto, en lo que yo me acomodo, porque lógicamente voy llegando a un gobierno federal nuevo, lo que sea, me jalo a los mejores técnicos. Vamos a suponer que la refinería podría haberse comenzado a construir en 2014, en enero de 2014. Eso significa que para enero de 2018 se estaría inaugurando, dos. Necesitamos 2. ¿Por qué? Porque necesitamos refinar 400,000 barriles diarios de petróleo. 400,000 barriles. Diarios. Diarios. Entonces, de las refinerías que yo estoy hablando, son refinerías término medio, que logran procesar 250,000 barriles diarios. Con esas 2. Pero si yo digo, voy a ser autosuficiente, enero de 2014 inicio la construcción de mis 2 refinerías, y para enero de 2018, sorpresa,
dejamos de importar gasolina y además podemos exportar 100,000 barriles diarios de gasolina, no de petróleo. Es evidente que a México gana más dinero exportando gasolina que exportando petróleo. Ahora, uno dice, ¿y a poco nos van a comprar la gasolina? Claro que sí, pero la cuestión es que dicen que no es negocio. Mira, si no fuera negocio, quien dice que no es negocio nos tendrá que explicar por qué Japón tiene 28 refinerías. A ver, si no es negocio, 28 ¿por qué un país refinerías no petrolero? Venezuela, por ejemplo, tiene 22 refinerías. Venezuela. Y Japón tiene... ¿Y nosotros cuántos tenemos? 6. 6 tristes refinerías. O sea, tenemos una escasísima capacidad de refinación. Aunque la capacidad de refinación se mide no tanto por el número de refinerías, porque ese número puede ser engañoso, sino se mide en capacidad de refinación. ¿Cuántos barriles al día es lo que puedes refinar? Okay. Podríamos tener 6 refinerías y ser autosuficientes. Sí, claro. O sea, el problema no es tanto la refinería, sino el problema es refinar 400,000. Hacerlo, eso es lo que se necesita. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Y esto lo tenemos que ver, pues, no sé si te acuerdas que hasta Vicente López Velarde pues señalaba que hablaba de los veneros del petróleo, ¿no? O sea, este regalo de la naturaleza, sí. Claro. Un poco envenenado de la cuestión del petróleo, pues porque a final de cuentas somos de los pocos países que todavía tienen petróleo. Hay que tomar en cuenta que solamente 50 países en el mundo tienen petróleo. 50 países. O sea que si nosotros nos dedicamos a producir turbocina, diésel, gasolina, no la van a comprar. Es evidente que no la van a comprar. Hay muchísimos países que no tienen refinerías y que tienen que comprar no el petróleo, tienen que comprar ya los productos. O sea, no tienen petróleo y obviamente pues no tienen todo lo que sale de ahí. Por ejemplo, nosotros formamos parte de los 28 principales productores de petróleo. 28. Porque hay países como Malasia, como Indonesia, como los Estados Unidos, que pasaron de ser de exportadores a países importadores. Para que nos demos una idea, Estados Unidos importa 6,700 millones de barriles 6,700 millones. 6 millones, no, perdón. 6 millones. 6,700,000. No, 6,700,000 barriles diarios que tiene que importar. Solo es superado por China. China importa 7,650,000 barriles diarios. Es evidente, los países industriales lo que producen muchísimo. Bueno, prácticamente el déficit de China se cubriría con la producción de Arabia Saudita o con la producción de Rusia, porque son de los pocos países productores que todavía quedan ahí. Noruega, para hacernos una idea, está produciendo 1.7 millones de barriles diarios. Noruega. Ya nos ganó México. México ahorita está produciendo sobre 670,000 barriles diarios de superávit. O sea, esto es, ya estoy descontando a la producción, el consumo. Porque de nada sirve que Estados Unidos diga que es el principal productor de petróleo. De nada sirve. ¿Por qué? Pues porque tiene que importar petróleo. Entonces, la verdadera medición se da cuánto te queda. O sea, cuánto produces, cuánto consumes y tu remanente, cuánto es lo que vendes al exterior. El remanente, por ejemplo, de Ecuador es de 290,000 barriles diarios, comparado contra los 8 millones de Arabia Saudita. Pero, por ejemplo, ya países como Argentina, que tiene petróleo, no es autosuficiente. Argentina está importando ahorita 42,000 barriles diarios. Egipto, otro país petrolero, está importando 100,000 barriles diarios. El Reino Unido está importando 600,000 barriles diarios. Brasil está importando 630,000 barriles diarios. Entonces, ¿qué sucede? Pues que México, apostándole a la refinación propia, yo ni siquiera le llamaría una reforma energética, es
Una medida usual es como si tú abres una tortería y ves que la gente tiene largas colas en la tortería, pues dices voy a abrir una sucursal. Otra. Y si ves, estamos pensando en una marisquería famosa en Querétaro, te abres la tercera y te abres la cuarta. Pues acá es lo mismo. O sea, si tú dices, es una reforma energética construir una refinería, no, es algo Es que tienes que parte. hacer. O sea, la ciudad de Querétaro creció hacia el norte. Ah, bueno, pues abro una sucursal para mis clientes bancaria, de televisión, de lo que sea, taquería en el norte. Ahora que ya nos fuimos hacia Corregidora, pues ahora vas y abres una sucursal en Corregidora. Sí, O claro. sea, no es que sea la reforma de las taquerías, voy a poner una taquería en satélite. No, no es ninguna reforma, Sí. es parte de la administración esencial. ¿Qué si consistiría en una verdadera reforma? El que México se preparara para sustituir esta energía no renovable con energías renovables. Mira, la gente es muy ignorante y a veces tenemos que batallar contra la propia ignorancia. Por eso aquel indicador que di, de cada 100 niños, solamente 35 terminan el bachillerato. Quiere decir que en México, 2/3 partes de la población no tiene estudios de bachillerato. Bueno, resulta ser que, por ejemplo, compañeros de la Facultad de Ingeniería, encabezados por el doctor Juan Carlos Jauregui, ingeniero mecánico de origen, es NI 3, de las pocas investigadores nacionales de nivel 3 que tenemos en Querétaro, construyen un aerogenerador que ponen en el edificio de rectoría. Ya no está. La gente ignorante dice que chafa, no funcionó. A ver, los que nos formamos en la ingeniería decimos, a ver, espérate. Fue un aerogenerador construido 100% al interior de la universidad, en el que participaron estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado y profesores de la facultad. Se generó una enorme cantidad de conocimiento. Con ese conocimiento, no es que ese lo hayan quitado y tirado a la basura, ¿no? Yo doy clases en el campus aeropuerto de la universidad, también en los dos campus, y ahora ya se están instalando 3 aerogeneradores, de los cuales vamos a ser autosuficientes en la Facultad de Ingeniería en la generación de energía eléctrica. Entonces, no sé si me explico. Cuando tú le apuestas a largo plazo, estás generando una masa humana en la cual no requieres que vengan los españoles o los daneses ingleses, o los ingleses canadienses a venirte a poner un aerogenerador, cuando ahorita que por ejemplo hay una batalla en la Universidad Autónoma de Querétaro porque se le aumenta el presupuesto al 3% del producto del Estado, es lo mínimo que tendría que hacer la clase política. Ese 3% va a impactar enormemente en disminuir la dependencia tecnológica del extranjero. Yo ya estoy observando a estos jóvenes que empiezan a entender el significado de una vibración mecánica, de un aerogenerador, en donde entonces tu materia de diseño estructural adquiere un sentido. Claro. Ya no es como yo cuando fui formado de un edificio ficticio en el cual, pues, aun hicieras lo que hicieras, nunca ibas a cometer ningún daño. No, ahora tú como estudiante de ingeniería todavía ni siquiera terminas tu carrera y puedes decir, yo participé en el diseño de este aerogenerador. Políticos a largo plazo deberían estar ya observando con lupa este diseño, porque si no se ha avanzado es por falta de recursos económicos, pero políticos más visionarios deberían de estar pensando en cómo le metemos dinero, porque mexicanos con tecnología 100% mexicana y productos 100% mexicanos ahora están produciendo ya la energía eléctrica. La ciudad se está desarrollando mucho hacia la zona del llamado Boulevard de las Universidades, y ahora estamos viendo hacia el municipio del Marqués. Bueno, pues ahorita estos 3 aerogeneradores que se están instalando en Campus Aeropuerto era el antiguo aeropuerto. Las velocidades del viento, ahorita tenemos los aerogeneradores orientados a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y ya están causando problemas de vibraciones. 50 kilómetros por hora. Si esos aerogeneradores se giran 90 grados, se pescarían ya vientos de 110 kilómetros por hora.
Estamos hablando ya de las velocidades de los huracanes claro, más sí, débiles, sí, que van categoría orientados, 1. se miden en términos de la velocidad del viento. Claro. 110 kilómetros por hora es ya Sí, ya. viento, claro. Pero si aquí en Querétaro, queretanos resuelven ese problema, pues digo, no se necesita ser ingeniero eléctrico para entender que un viento de 110 kilómetros por hora va a hacer mover las turbinas y las hélices a una mayor velocidad, claro, y voy a generar mayor energía eléctrica. No se necesita ser experto, es una cuestión de lógica. Y entonces, si yo le apuesto a esta tecnología, estaría apostando a que cuando se nos acabe el petróleo, vamos a estar ya preparados, pero no otra vez de los extranjeros que nos tienen que venir a traer su tecnología solar, eólica, mareomotriz, etc. Claro. Pues de hecho ahorita ya prácticamente nos estamos yendo, maestro, pero eso también pues implica que a nosotros como ciudadanos nos está afectando grandemente. Yo ahorita estaba revisando aquí un Twitter y presentan que el gas volvió a subir cuando dijeron que la reforma con la reforma energética iba a bajar. 45 kilos, 891 pesos. El de 30 kilos, 599. El de 20 kilos, 396. 10 kilos, 198. 5 kilos, 100 pesos. Volvió a subir el gas. Y va a volver a subir la gasolina, porque ya se están viendo que el próximo año, enero, va a haber otro gasolinazo. ¿Y dónde está la reforma energética? De nada sirvió. Y como usted dijo, fue un desastre. Y nosotros en medio. La ciudadanía se tiene que involucrar en la cosa pública. Debemos de entender que el precio de la gasolina es por resultado justamente de no refinar el petróleo. Y lo que me dices del gas es muy interesante. Y yo quisiera cerrar con esto. ¿Por qué es importante apostarle a la educación? Yo instalé un calentador solar en mi casa hace bastantes años y antes compraba yo gas cada 3 meses, tanque estacionario de 350 litros. Bueno, ahora adquiero gas cada 14 meses. Es una chulada. Cada año. Con energía limpia. Claro. Eso es lo que debemos de pensar los mexicanos. Los mexicanos, para el consumo interno de nuestros calentadores, de nuestras estufas, ya no deberíamos de estar consumiendo este gas. Véndanos al precio que sea. ¿Por qué? Porque si le apuestas a la energía renovable, es un gran avance. Pero eso no lo va a hacer yo como ciudadano. O sea, yo lo que puedo hacer como ciudadano es muy poquito. Sí, pongo mi calentador y ya se acabó. No, es el Estado. Ese es el Estado el que tiene la obligación de desarrollar una política pública de incentivar la producción de energías renovables y que se hagan en el país. Y nosotros como ciudadanos podemos exigir esa situación. Para esa situación. Así es. Maestro, pues lo tenemos que invitar para otra ocasión porque este tema es muy interesante, pero también pues se necesita varias sesiones para poder abordar todos los temas que implican ya no llamemos reforma energética, sino ya un plan de desarrollo energético, podríamos decirlo. Exacto, para se viene el momento justo, tenemos elecciones el próximo Exacto. año. Deberíamos de pedir los ciudadanos que nos exigir planes viables de desarrollo independiente de la nación. Así es. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias y pues yo sí creo que le lanzo la invitación dentro de un mes, ¿cómo ve? Está bien. ¿Sí? Por aquí nos vemos por aquí. Exacto. Ok, muy bien, pues gracias a todos por habernos escuchado. Como ustedes saben, pues nosotros como ciudadanos, pues nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, es empujar estas iniciativas, porque realmente a nosotros son los que nos afectan todas estas decisiones. Y pues si algo podemos hacer es que no nos afecten y sobre todo mejor que nos beneficien. Pues muchas gracias, mi nombre es Juan Enrique Muñoz, aquí en La Sombra del Águila, los esperamos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche. Buenas noches y saludos para todos. Esperamos volar nuevamente juntos en La Sombra del Águila y analizar los sucesos del país.
Ven con nosotros el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche, solo aquí en poderciudadanoradio.com.